Buenas tardes. Ya es la tercera tarde que tenemos que retomar las actividades después de la comida, pero ya estamos acostumbrados y vamos a por ello como valientes que somos. Bueno, el día de hoy, como mencionaba esta mañana a primera hora, lo dedicamos al mundo de la empresa, el comercio, las finanzas, la economía, como le queramos denominar, ¿no? Y esta mañana hemos tenido, creo, estamos todos de acuerdo por lo que hemos comentado en los pasillos, una estupenda sesión con Jaime Caruana, que nos ha puesto un poco el dibujo global, que era lo que pretendíamos, la globalización, las tendencias, cómo nos está afectando sobre todo a Occidente, ¿no? En este campo de juego en el que todavía nos sentimos incómodos, porque no acabamos de creernos que hay otros actores globales que ya están interactuando y están interactuando con otros códigos y con otras herramientas, ¿no? Y estamos un poquillo confusos como occidentales. Pero bueno, repito, creo que lo de esta mañana ha sido una magnífica definición del campo de juego, y lo que vamos a hacer esta tarde pues es tratar tres casos o tres enfoques más concretos o más específicos. Podrían haber sido otros, como nos pasa en todas las mesas redondas. No se trata de ser exhaustivos, son tres sectores concretos que son exactamente igual de interesantes, que podrían haber sido otros muchos, y es lo que vamos a ver esta tarde. Entonces, si os parece, vamos a ver, a escuchar, en primer lugar, pues una visión general de las personas que nos acompañan, y luego, como siempre, abrimos el coloquio, que es lo que, pues, lógicamente, yo creo que es lo que más nos interesa a todos, ¿no? Rápidamente, una presentación muy breve, porque en el programa tenéis los currículum con más detalle. Pues me acompañan, y tal y como estamos colocados en el escenario, Dimas Jimeno Álvarez, un largo recorrido previo en el mundo. En la comida hablábamos de retail y él me dice, llámalo comercio de toda la vida, porque esta mañana también nos agobiamos un poco con los neologismos y los anglicismos derivados de la globalización, y creo que esto del retail es uno más, ¿no? Bueno, del comercio de toda la vida. Anteriormente, seguro que lo tenéis ahí en el Corte Inglés, y ahora tiene una iniciativa nueva que hemos estado discutiendo cómo se pronuncia, y hemos llegado a un acuerdo que es algo así como WOW, o algo así. Wow Concept. Que bueno, yo estuve curioseando en la página web y ahí podéis encontrar, lógicamente, más detalles. Me acompaña también Amparo Moraleda Martínez, también tenéis el currículum, consejera independiente en numerosas empresas. Y por citar una solo, pues la primera, que no se me enfaden las demás, Airbus Group SE. Y me preguntaba una persona de los que estamos ahí, ¿qué significa SE? Sociedad Anónima Europea. Europea. Globalización. Internacionalización. Muchas gracias, Amparo. Y por último también Jesús Nuño de la Rosa, que lo que voy a citar es que es de la casa, porque es el presidente del Consejo Social de la Universidad, de esta casa, de la Universidad Complutense de Madrid, aparte de otras muchas cosas. Y las visiones que vamos a ver pues son la del comercio, a cargo de Dimas, la industria, si no me equivoco, lo podemos denominar así, Amparo, y algo muy interesante y excitante, que es el turismo y los viajes, a cargo de Jesús Nuño. Pues con este esquema empezamos, si te parece, Dimas, adelante, y luego ya en el coloquio, como es de costumbre, intervenimos todos. Buenas tardes. Quiero daros las gracias por invitarme hoy aquí. Es un verdadero placer. La verdad es que estos cursos no voy a ser yo quien los describa y quien hable de ellos, pero para un ciudadano común como yo es un verdadero placer formar parte de ellos, y sobre todo de intentar aportar mi granito de arena a los interesantísimos temas que se están tratando hoy y siempre, ¿no? Así que espero no defraudar, ¿eh? Yo me presento rápidamente, aunque ya lo han hecho. Yo tengo 20 años de experiencia en este sector del comercio, que es una profesión que yo creo que tenemos que identificar todos, sobre todo porque para España y en general los países desarrollados, pero especialmente para España, representa uno de los sectores más importantes de la economía. Primero porque es un gran empleador. Estamos hablando de, junto con el turismo,
los dos grandes bloques empleadores de nuestro país. Pero además somos uno de los grandes contribuyentes a las arcas públicas, ¿no? No solamente por los impuestos directos que cobramos, sino por los indirectos que recaudamos. Pero es que además yo creo que no se podría concebir y no se podría entender un país y una ciudad sin un comercio fuerte y robusto y realmente diferenciador. Yo creo que lo que determina una ciudad en ese grado de modernidad es el comercio que tiene, el dinamismo, y de ahí que, bueno, pues yo me atrevo hoy a deciros un poco cómo está este noble sector y aportaros, basado en mi experiencia, pues algunos datos y algunas informaciones que creo que van a ser de utilidad. Como se ha dicho, yo he tenido el honor de presidir el Corte Inglés a una edad muy joven, 39 años. Yo todavía sigo siendo muy joven, tengo 47. Pero bueno, la verdad es que he tenido la suerte de presidir esa empresa, de la que detrás de mí me han precedido, y luego han venido otros presidentes, como Jesús, que ahora lo contará él, que la verdad es que han dignificado esta profesión, ¿no? El comercio es, como digo, historia de España, historia de la economía de España, pero sobre todo de grandes empresarios, ¿no? Y yo quiero hacer una breve referencia, porque me tengo que centrar en el discurso que he preparado. Pero, por ejemplo, vosotros no conocéis seguramente un establecimiento que se fundó a finales del siglo XIX y que tuvo su apogeo en los mediados del siglo XX, que se llamaba El Encanto, que estaba en Cuba. Esto fue un almacén que, aparte de haber sido la cuna de grandes gigantes de la distribución como, por supuesto, César Rodríguez, que fue el precursor, pero Ramón Areces y Pepín Fernández, claro, estos señores a lo mejor no suenan mucho, pero es que son los fundadores y que luego presidentes del Corte Inglés y Galerías Preciados, ¿no? De los cuales no se podría entender el comercio español sin ellos, ¿no? Y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta saga y haber sido el cuarto presidente del Corte Inglés después de Isidro Álvarez, que a su vez fue sobrino de Ramón, y él a su vez fue sobrino de César. Bueno. Y por ahí apareció Galerías Preciados, que la gente no sabe, pero también eran familiares, o sea, todo quedó en casa, ¿no? Y bueno, pues simplemente quería haceros esta mención porque, curiosamente, yo ahora que estoy embarcado en un proyecto nuevo llamado Wow Concept, y al cual os invito, por favor, a que visitéis y descubráis, y estaré encantado de, si puedo, enseñaroslo yo mismo, pues para nosotros está siendo una inspiración lo que hacía El Encanto entonces, ¿no? El Encanto era un gran almacén único, absolutamente diferenciado, que era reconocido mundialmente por el producto que vendía, por cómo trataba a los clientes y referencia e innovación en cosas tan impresionantes como el control del stock de lo que vendía, el marketing sensorial, tener delegaciones comerciales en las ciudades más importantes del mundo para estar cerca del producto, hacer publicidad mundial en las mejores revistas del momento. O, por ejemplo, un tema que a mí me parece apasionante y es que ellos enviaban producto a cualquier parte del mundo gratis, ¿no? Entonces, bueno, son cosas y atributos que yo he descubierto después, que no lo sabía cuando era presidente del Corte Inglés, pero ahora mismo os puedo decir que hay muy poquitos grandes retailers del mundo que hagan esto. Las cosas que se hacían entonces, en pleno mediado del siglo XX, hoy, avanzado ya al siglo XXI, hay muchas empresas que no son capaces de hacer esto. O sea, que no todo es tecnología, no todo es innovación, sino hagamos lo básico, que es atender bien a nuestros clientes y asegurarnos de que tenemos un producto único y diferente. Dicho esto, paso a contaros un poco rápidamente lo que os puedo aportar hoy de cómo está la situación, ¿no? Yo os voy a hablar del comercio, del retail, como se ha dicho, el palabra es un anglicismo, pero resume muy bien lo que os voy a comentar, y sobre todo la globalización, ¿no? Que yo creo que por las temáticas que están tratando aquí es lo que más os puede interesar, ¿no? Y fijaros, yo os voy a hablar de las olas de transformación. Estas olas son unas olas que afectan a todos los sectores, pero muy concretamente a la distribución, y es de lo que yo humildemente os vengo a hablar hoy, ¿no? Quiero explicaros en primer lugar la situación en la que se encuentra la distribución comercial y a continuación hablaros de las grandes olas que, como veis en la pantalla, nos tenemos que enfrentar, y van a seguir habiendo olas, ¿no? Este es el mensaje, ¿no? O sea, estas olas están aquí, pero seguirá habiendo olas cada vez más complejas y sobre todo más cortas, ¿no? Podemos decir que estamos asistiendo al fin de la distribución comercial de las tiendas tal y como las hemos conocido hasta ahora.
Las tiendas físicas son más importantes que nunca, pero van a tener que redefinirse y reinventarse para poder tener un rol, lejos de lo que la gente piensa, clave e importante en el panorama actual y de futuro. En Estados Unidos se utiliza el término apocalipsis del retail para referirse al fenómeno por el cual miles de tiendas físicas cierran cada año, a medida que los clientes usan los canales online para comprar. En nuestro país, habréis observado al pasear por cualquiera de las grandes calles y centros comerciales que muchas tiendas están cerradas. Y otras siguen un modelo de venta obsoleto que tenía sentido hace 20 años, pero que ya ahora no funciona. Sin embargo, en Estados Unidos, y esto es un dato muy relevante, llevan ya 2 años consecutivos, 2021 y 2022, en los que el saldo neto de aperturas y cierres de tiendas es positivo. Esto es especialmente significativo cuando han estado más de 7 años cerrando una media de 10.000 tiendas al año, de ahí el término apocalipsis de retail. Entonces, en otras palabras, ya no se destruye el tejido comercial, sino que se reconstruye. ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué se debe que las tiendas físicas vuelvan a abrirse en países con una penetración digital tan alta? No os olvidéis que en España el porcentaje de ventas digitales sobre las ventas físicas o tradicionales es bastante inferior a países, no os digo nada de China, pero sobre todo los países anglosajones como Estados Unidos y Inglaterra. Creo que más de un apocalipsis del retail, se está produciendo un renacimiento del retail, con un nuevo modelo de negocio que aúna el valor que aportan las tiendas y el canal online. Seguro que habréis escuchado muchas veces la palabra omnicanalidad. Se trata de un concepto nacido en torno a 2010 que usamos en distribución y que fue ideado por las consultoras, esas mismas consultoras que venían a decirnos a los distribuidores lo que teníamos que hacer para digitalizarnos. ¿Qué es lo que ha pasado con el término omnicanalidad? Que es un término fallido. ¿Sabéis por qué? Porque digitalizarse desde la realidad física y condicionar todo lo físico a lo digital sencillamente no funciona. Pues bien, no ha funcionado porque las empresas creyeron que bastaba con integrar su canal digital a su red de tiendas. Pero el e-commerce y las tiendas así integradas no han ofrecido una experiencia única de marca. Y el papel de los vendedores no se ha tenido en cuenta y los clientes veían que seguía habiendo diferencias dependiendo de dónde compraran. Ese modelo omnicanal está superado y ahora hablamos del phygital. Con este término se cambia de perspectiva en la integración de activos físicos y digitales. En el modelo phygital son las tiendas físicas las que se tienen que integrar en la plataforma online, de manera que la tecnología sea la columna vertebral de la misma y el cliente pase de un canal a otro sin ningún tipo de fricción. Este es el reto al que nos enfrentamos en el sector. ¿Cómo evolucionar hacia un modelo phygital que suponga aprovechar el máximo valor que tienen los puntos de venta físicos, pero integrados en una plataforma que es digital, de manera que nos movamos como clientes entre ambos mundos sin fisuras? Y os preguntaréis, ¿cómo se ha producido este gran cambio en la distribución comercial? Pues fijaros, contrariamente a la creencia común entre muchos directivos, consultores, académicos y economistas, este cambio radical de paradigma no está siendo impulsado únicamente por Internet y la tecnología. Es mucho más complejo. Se trata de una sucesión de olas de transformación que desde la década de 1990 se han ido sucediendo y que afectan a todos los sectores en general y al retail, al comercio, muy en particular. Y son la globalización, la digitalización, la socialización y la sostenibilidad. Estas 4 olas no desaparecen, se van acumulando, mutando y reforzando según pasa el tiempo. Vamos a empezar por la primera gran ola que apareció en la década de 1990, la globalización. Los años 90 supusieron, desde el punto de vista de los negocios, una bocanada de optimismo. Había caído el muro, se abrían nuevos mercados, se bajaban las barreras arancelarias y con ello había mayores perspectivas de negocio a nivel internacional con un mayor flujo de bienes y servicios con precios competitivos. Pero a la vez, la globalización económica generaba incertidumbre, porque cualquier marca o concepto de retail de otro país podía venir al nuestro y quitarnos el mercado, afectando de esta manera a la posición competitiva de las empresas tradicionales. Como decía Howard Schultz,
fundador de Starbucks, nuestra competencia ya no está en la calle de enfrente o nuestro centro comercial. Puede estar en otro extremo del mundo. ¿Por qué se produjo esta globalización de la demanda? Los avances tecnológicos y la drástica reducción de las distancias permitieron a los clientes conocer y demandar productos y servicios no disponibles en su lugar de origen, creando un mercado mundial para muchos sectores. El hecho de que haya este único mercado mundial, es decir, que los consumidores de todos los países demanden un mismo tipo de producto y unas marcas iguales o muy similares con adaptaciones mínimas, hace que las empresas no puedan quedarse en un solo territorio. La competencia puede venir del otro extremo del mundo y quitarnos nuestro mercado. Como sabéis, empresas españolas han conseguido llevar sus tiendas a las mejores calles y centros comerciales de todo el mundo, siendo verdaderas embajadoras de marca España. Además, la globalización ha traído un nuevo tipo de consumidor sin fronteras. El turismo de compras es un fenómeno al alza y para ciudades como Madrid y Barcelona es de extrema importancia. El turismo de compras chino es muy apreciado en las capitales de Europa, pero los españoles tienen un abanico de turistas más amplio, al incluir también el latinoamericano y el norteamericano, además del árabe y el europeo. Pero de esto va a hablar mucho más y mejor don Jesús, que conoce este sector mucho mejor que yo. La segunda ola es la digitalización. Esta ola comienza con este siglo gracias a la revolución que supuso Internet y al salto tecnológico que empiezan a dar las empresas para aprovechar las oportunidades que ofrecían. Los grandes avances tecnológicos y logísticos han resuelto el problema del acceso al producto que la distribución comercial resolvía. Ya no es necesario abrir tiendas en las calles, ni tener un centro comercial. El retail ha pasado de ser un asunto de metros cuadrados a ser un asunto de centímetros cuadrados. ¿Y sabéis cuál es? El de la pantalla. Y esto en sí mismo es un cambio de paradigma. La digitalización plantea tres desafíos clave a las empresas de distribución. En primer lugar, los productos y servicios que ofrecemos migran al mundo digital, que es donde está nuestro cliente y donde nos pide que estemos. Por otro lado, han surgido grandes plataformas de e-commerce con una amplísima oferta que están cambiando las reglas del juego del sector. Finalmente, la digitalización reduce los costes de transacción, posibilita la desintermediación y rebaja considerablemente las barreras de entrada a empresas con modelos de negocio disruptivos. Según Thomas L. Friedman, periodista estrella del New York Times, en el año 2007 fue el de mayor inflexión tecnológica de la reciente historia. Fíjense, en solo un año se produjo el alineamiento de los siguientes acontecimientos. Apple lanzó el iPhone. Facebook pasó de ser exclusivamente para estudiantes universitarios a ser lanzado para todo el mundo. Twitter se lanzó a nivel global. Google compró YouTube y lanzó el sistema operativo Android. Amazon introdujo Kindle. Netflix lanzó su plataforma de contenidos en streaming y Airbnb empezó a gestarse y se lanzó al año siguiente. Imaginaros todo esto pasando al mismo tiempo en 2007. La tercera ola de la que quiero hablaros es la de la socialización, que es una deriva de la digitalización. En verdad es una extensión de lo que pasa. Cuando Steve Jobs anunció en 2007 el lanzamiento del iPhone, nadie se podía imaginar el impacto que iba a tener a nivel general y en el mundo del retail en particular. Se podría decir que el momento no fue el mejor, pues al año siguiente empezó la gran crisis financiera global. ¿Quién iba a dedicar cientos de euros para comprar un teléfono inteligente cuando ya había otros en el mercado que las operadoras de telefonía regalaban? Muchos entendieron que el nuevo smartphone Apple venía para cambiar las reglas de juego y no se equivocaron. Desde entonces, la proliferación de pantallas en manos de los consumidores y la adopción por parte de las empresas de nuevas tecnologías han puesto en nuestras manos, más bien en nuestros dedos, un inmenso poder, acelerando las transacciones y las interacciones entre personas y empresas. Como he dicho antes, lo que nos caracteriza como consumidores es que estamos conectados. Todos somos la generación C de conectados.
La socialización implica que los mercados que antes estaban definidos por ciudades, pueblos, regiones o estados, ahora, gracias a la globalización y acelerados por la digitalización, se agrupan en tendencias y movimientos sociales transfronterizos con fines variados, incluso de carácter político. Este fenómeno hace necesario observar a los grupos de interés emergentes y reconocer su nuevo rol y cómo puede afectar a nuestra empresa. Yo, a modo de anécdota, os puedo decir que antes, en el retail convencional, los clientes teníamos la capacidad de quejarnos y protestar. Y si además nos hacían caso, poníamos reclamaciones y eso tenía consecuencias. Hoy en día, cualquiera de nosotros puede utilizar un altavoz como si fuera un arma de destrucción masiva que son las redes sociales. Y os imagináis las consecuencias que esto tiene. Una consecuencia fundamental de la asociación es la necesidad de transparencia radical. Esto es un tema muy importante, ya no se puede no ser transparente. Nuestros clientes, inversores, proveedores, quieren saber qué hay detrás de nuestra propuesta comercial y, lo que es más importante, si los valores que defendemos son ciertos. La cuarta ola es la sostenibilidad, que es posiblemente en la que estamos ahora y la que estamos realmente viendo su verdadera dimensión. Tras la globalización, que ha abierto mercados e introducido nuevos competidores, la digitalización, que ha generado nuevos canales de venta y nuevas oportunidades para llegar a los clientes, y la socialización, que ha puesto en el centro de la escena para siempre al cliente, la sostenibilidad es una ola que ha pasado a ocupar el lugar muy destacado en la agenda de los retailers de la década del 2020. La pandemia de 2020 ha acelerado esta tendencia hacia la sostenibilidad, el impacto social y el propósito que empezó a cobrar fuerza a finales de la década de 2010. Actualmente, más de 2/3 de los consumidores de las grandes economías mundiales afirman que se ha vuelto aún más importante para ellos limitar el impacto del cambio climático. Cualquier empresa que quiera seguir siendo relevante en el futuro debe pensar ya en su hoja de ruta de crecimiento sostenible. Durante esta década va a haber una enorme presión para reducir el impacto en el medio ambiente, con un enfoque especial en el cambio climático, la biodiversidad y el uso de recursos escasos. Un sector del retail como es de la moda, que por sí solo representa el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por esta razón, la normativa europea que exige que todas las empresas emprendan su hoja de ruta de sostenibilidad. Por el lado de la demanda, la generación Z y las posteriores colocan la sostenibilidad como elemento clave para tomar decisiones de la compra. Yo os lo puedo decir en primera persona, hoy en día tienes que tener muy claro estos principios y saber difundirlos, porque directamente los consumidores y las generaciones, sobre todo presentes y futuras, te van a exigir que lo hagas de forma transparente, porque si no directamente no te van a comprar. Y lo que es más importante, ni siquiera los trabajadores que empleas. Ellos ya deciden dónde trabajan en función de la alineación de sus principios con los nuestros. Tras estas 4 olas, ¿habrá más olas de transformación? Bueno, pues yo os digo que sí. A lo largo de mi carrera profesional he vivido diferentes momentos de crisis económica. Muchos pensábamos que la del 2008 sería la mayor que viviríamos y que los felices años 2020 nos traerían una nueva forma de crecimiento global, con propósito, con valores y buscando un mayor equilibrio entre países. Sin embargo, desde comienzos de 2020, sucesivos shocks han puesto delante de nosotros palabras como estanflación, policrisis, permacrisis y otras muchas que podría enumerar aquí. De hecho, la palabra permacrisis fue declarada palabra del año en el Reino Unido. El gran riesgo de las turbulencias que estamos viviendo ahora con la guerra de Ucrania y sus consecuencias económicas es que las empresas opten por una gestión de vuelo bajo, de ir trampeando, buscando lo fácil, tapando agujeros o cubriendo vacantes en la organización, en vez de centrarnos en lo que debe ser la misión fundamental: buscar la diferenciación y la relevancia en la mente del consumidor, en un entorno altamente competitivo, y seguir creciendo de forma sostenible. Voy a terminar lanzando algunas preguntas que nos hacemos hoy en día en los comités directivos y en los consejos de administración derivadas de esta situación de crisis permanente o permacrisis. ¿Estrategia o táctica?
¿Hay hueco para la estrategia? ¿O hay que dar prioridad a las tácticas que nos permitan reaccionar rápidamente ante los acontecimientos? En otras palabras, ¿hay riesgo de que acabemos todos en la sala de máquinas apagando fuegos en vez de estar en el puente de mando gobernando la nave? Largo plazo versus corto plazo. ¿Tiene sentido hacer planes a largo plazo? O más bien hay que centrarse en el corto, pensando que el largo plazo no es más que una sucesión de cortos plazos superados con éxito. ¿Crecimiento o sostenibilidad? ¿Deben las empresas seguir creciendo a toda costa? ¿O hay que pensar más bien en cómo hacer que el modelo de negocio sea sostenible e incluso, en algunos casos, decrezca? ¿Personas o tecnología? En un entorno con rápidos cambios tecnológicos, ¿cuál es el papel del talento y de las personas? ¿Cómo transformará la inteligencia artificial nuestras vidas? ¿Potenciará la creatividad y la productividad? ¿O solo servirá para reducir gastos dejando a millones de personas en el mundo sin trabajo? Global versus local. ¿Hay riesgo de pensar que estamos en un mundo más local? ¿Podemos afrontar los retos con una perspectiva más global? ¿O debe predominar la interpretación local? El conflicto originado por la invasión de Ucrania desgajó una parte importante del mercado internacional de retail y moda, que probablemente ha desaparecido por bastantes años. Recordemos que empresas como Inditex, Mango o Tendam tenían operaciones allí y tuvieron que asumir el impacto de sus resultados al cerrarlas. ¿Se imaginan el impacto que en un escenario de conflicto en Asia tendría sobre el sector de retail? Desde el punto de vista de la demanda, el turismo chino es de una gran importancia para Europa, como he dicho antes. Para muchas marcas de lujo, más de la mitad de sus ventas se hacen a clientes chinos. En China y cuando bajan al extranjero, ¿un escenario de cierre del mercado chino podría suponer la desaparición de cuántas marcas de lujo? ¿Por cuánto tiempo desaparecerá el mercado chino para las empresas? Y sobre todo, desde un punto de vista de la oferta y de la fabricación, ¿cómo impactaría que tuviéramos que prescindir de nuestras tiendas de lo que se produce en Asia? Imaginaros cómo podríamos sustituir una parte de ese 80% del comercio mundial que pasa por el estrecho de Malaca. Después de la inflación originada por el conflicto de Ucrania, ¿cómo sería la inflación que se podría originar con un conflicto en Asia? Muchas gracias. Muchas gracias, Dimas. La verdad es que le has dado el enfoque que creo que todos esperábamos, que es el comercio y la globalización y el comercio. Y la cita que mencionaste del presidente de Starbucks creo que describe perfectamente la dimensión, no sé llamarle del problema, de la cuestión que tenemos entre manos, ¿no? con la globalización. Y luego, por último, también me parece muy pertinente para este curso, que al final tiene de subtítulo las consecuencias de la guerra de Ucrania, lo último que has dicho de las empresas españolas, entre otras muchas que estaban en Rusia, efectivamente, has citado varias y otras más, y han tenido que asumir pues, las consecuencias de un conflicto que obviamente se escapaba de sus manos, que no es su responsabilidad, pero que les ha afectado directamente. Y sobre todo, la pregunta que planteabas prácticamente al final, ¿qué pasará o qué pasaría, esperemos que no, si algo así, pero de una dimensión mucho más tremenda, ocurre en un conflicto en Asia, en el Indo-Pacífico, que ayer tuvimos aquí al embajador del Japón y algo de eso hablamos, ¿no? Por lo tanto, estupendo, gracias por la ponencia, seguro que luego habrá preguntas muy interesantes al respecto. Del comercio pasamos al mundo de la industria, un mundo que también tiene amplias, perfecto acomodo en este enfoque de globalización, faltaría más, y además amplias relaciones con el mundo de la seguridad y de la defensa, porque algunas de las empresas a cuyo consejo de administración o alguna relación tiene Amparo Moraleda son empresas muy relacionadas con nuestro mundo, pero no por eso está aquí. En general nos interesa la industria, como ha hecho Dimas, en su más amplio aspecto, no solo porque tengan una determinada relación con la seguridad y la defensa. Estamos deseando escuchar, Amparo. Bueno, pues voy a ponerme el micrófono. Eso es. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad es que yo solo quiero hacer unas breves palabras de introducción porque en todos estos foros lo importante sois vosotros, lo importante es el auditorio y lo importante son las preguntas y las curiosidades que vosotros tengáis más allá de lo que nosotros os vengamos aquí a contar. Por lo tanto, yo solamente voy a contextualizar
un poco mi entorno de competencia, a qué me dedico, lo que estoy viendo desde las distintas... Perdón, ¿se ve? Sí, ¿Se sí, se escucha? sí. Así se escucha. Lo que estoy viendo desde las distintas plataformas en las que estoy, y en base a eso pues poder establecer una plataforma común para poder luego establecer un diálogo entre todos nosotros. Como decía mi general, bueno, mi trayectoria profesional ha estado 25 años ligada a IBM, en un momento en el que bueno, tuve la oportunidad de ver lo que la tecnología podía hacer, que es lo mismo que puede hacer hoy en muchos aspectos y en muchos ámbitos, pero de una manera mucho más accesible y mucho más barata. La tecnología ahora mismo se ha vuelto casi un commodity, y lo que podemos hacer hoy con la tecnología es realmente importantísimo. Y sí me gustaría hablar en este escenario de retos y oportunidades de la empresa en general y de la empresa española en particular, el juego que puede llegar a jugar la tecnología, tanto si somos capaces de abrazarla y de integrarla, como si perdemos esa oportunidad y esa ola. Y dentro de estos escenarios negativos o pesimistas que se plantean, tal vez lo que no está factorizado todavía hoy por los economistas es el impacto que puedan tener las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial generativa y la supercomputación a gran escala, en mejoras significativas de competitividad y de productividad de la economía. Y todo eso, cuando hablas con los economistas, todavía no está factorizado, porque es algo tan incipiente que todavía hoy no está ahí. Aparte de haber estado bastante tiempo en la tecnología, después de mi carrera ejecutiva, pues emprendí una carrera no ejecutiva, ¿no? Cuando pasas de hacer a, de alguna manera, intentar transformar tu experiencia en conocimiento útil al servicio de los demás. Y en esa capacidad pues estoy en el consejo de administración de dos empresas sistémicas globales, como son Airbus y Maersk, que es la gran empresa de transporte a nivel global. Luego estoy en dos empresas B2C, Business to Consumer, muy afectadas y que están siendo muy afectadas por la tecnología, como es el mundo de la banca. Estoy en el consejo de administración de CaixaBank, y el mundo de las telecomunicaciones desde el consejo de Vodafone. Pero sí quiero hablar sobre todo de la dimensión industrial. Vamos a ver. Las empresas españolas hace años emprendieron un proceso de industrialización y de internacionalización muy importante. De hecho, yo creo que la gran diferencia entre la crisis económica anterior, 2007-2008, y lo que podemos contemplar ahora, si vamos otra vez a un aterrizaje de la economía, que en mi opinión va a ser un aterrizaje, queda por resolver si va a ser un aterrizaje suave o va a ser un aterrizaje más forzoso. Yo creo que lo que diferencia estos dos contextos es realmente el posicionamiento de la empresa española con respecto a la exportación. Y hemos visto cómo la balanza comercial española ha ido incrementándose hacia el exterior, y hemos visto el desarrollo exitoso de muchas compañías multinacionales españolas en el extranjero. Curiosamente, primero en el entorno de las infraestructuras y de los sectores más bien regulados, y hemos visto pues, el desarrollo y la expansión internacional de Iberdrola, por ejemplo, el desarrollo y la expansión internacional de compañías de infraestructuras. Son grandes compañías que no solamente requieren un manejo y un conocimiento muy profundo de su ámbito de experiencia y de control, pero también un conocimiento muy sutil de cómo se gestionan las relaciones con los reguladores y las administraciones en aquellos países donde operan. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa ha sido la primera ola exitosa de la internacionalización española. Y luego, por otro lado, hemos asistido, pues yo creo que a una cierta expansión industrial. Y el sector de la automoción me gustaría realmente ponerlo de manifiesto, porque empresas como Gestamp, como Antolin, como CIE Automotive han conseguido realmente situarse muy al frente de las cadenas de suministro de los grandes OEMs, de las grandes compañías de fabricación de automóvil, y en estos momentos juegan un papel fundamental. En el sector de la aviación también pues, juegan un papel muy importante, y creo que en este contexto que hablaba esta mañana Jaime Caruana de desglobalización, que yo creo que no se está dando, porque cuando incluso lo vemos en el tipo de empresas donde yo estoy, como Airbus, las cadenas de suministro están tan globalizadas y el nivel de penetración de la globalización es tan grande que cualquier empresa que ha hecho el análisis y ha analizado hasta dónde llega su cadena de suministro y hasta qué profundidad penetra en China su cadena de suministro, se ha dado cuenta que el deshacer todo eso es absolutamente imposible. Entonces, estamos pasando en las grandes compañías y en el contexto donde yo voy, donde yo tengo realmente acceso,
estamos hablando de una aproximación desde el decoupling, que decían vamos a desacoplarnos de China, a realmente tener una aproximación más de de-risking, de decir, vamos a reducir el riesgo, vamos a intentar conseguir fuentes duales de suministro y de aprovisionamiento para no tener una dependencia tan grande de China. Pero ese proceso está siendo muy lento, está siendo muy difícil y está siendo muy costoso, porque no perdamos de vista que todavía desde el punto de vista de costes unitarios y de eficiencia y de productividad, Asia, y en particular China, sigue siendo un país extraordinariamente competitivo. Curiosamente, desde Maersk, dos visiones, ¿no? Una desde Airbus, donde por supuesto el mercado asiático representa una oportunidad enorme de crecimiento desde el punto de vista de demanda, y donde, por ejemplo, pues para estar en China, los chinos te piden China for China y te están pidiendo que abras líneas de montaje, líneas de ensamblaje como parte fundamental para seguir creciendo tu negocio en China. Y lo mismo está haciendo Airbus, está haciendo Boeing, y en paralelo China está creando su propia aeronave, su propio COMAC, que ya está volando en el cielo chino en su estrategia de monopasillo. Pero lo que estamos haciendo las empresas tanto americanas como europeas es intentar ubicar en China capacidades no estratégicas o propiedad intelectual que todavía pues, mantenga a China pues, a un nivel por detrás del desarrollo tecnológico y de la capacidad que ahora mismo tiene tanto Estados Unidos como Europa. Me preguntaban, ¿a qué se parece más el COMAC? ¿Al avión de Boeing o al avión de Airbus? Porque partimos también de la base de que mucha de la propiedad intelectual que se utiliza en China pues se ha conseguido, pues a veces no de manera todo lo lícita que a uno le gustaría, y no tengo la respuesta a esa pregunta, pero me intentaré enterar, ¿no? Sobre todo para saber quién ha sido mejor a la hora de proteger sus activos, ¿no? Entonces, estamos sin duda intentando proteger al máximo esa ventaja tecnológica que todavía tenemos, pero que duda cabe que China está recorriendo un camino muy importante ahí. India está haciendo exactamente lo mismo, y ahora mismo India, por su crecimiento demográfico, se está fijando en China y está diciendo, oye, nosotros para que podáis estar aquí lo mismo que los chinos, o sea, quieren la misma aproximación. Y creo que India es un jugador tal vez más neutral en este contexto, por lo menos lo está planteando así, está presentando al mundo una posición mucho más ambigua desde el punto de vista de su alineación entre el este y Asia, y representa una oportunidad de negocio muy importante que yo creo que también las empresas europeas y españolas deberían aprovechar. Desde la perspectiva de, por ejemplo, de Maersk, que estoy viendo esos flujos de comercio global, os puedo compartir con vosotros que realmente estamos viendo cómo se está cambiando el flujo de mercancías entre China y Estados Unidos se está deslocalizando hacia el sudeste asiático, y estamos viendo que Estados Unidos está invirtiendo en Corea, está invirtiendo en Camboya, está invirtiendo en Vietnam, está saliendo de una dependencia china tan grande, pero surprise, la capacidad libre que está dejando los americanos en China la está utilizando Europa. Entonces, en un mundo donde en muchos casos estamos viendo que Estados Unidos se está desvinculando un poco de China, pues esa capacidad excedente que aparece en China a un precio muy competitivo, pues de una forma oportunista, no sé si con visión de corto, que tú decías, táctica, o de largo plazo, pues los europeos la estamos utilizando, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, en cualquier caso, hay un objetivo estratégico de acercamiento y de localización, y creo que España puede jugar un papel también importante en esa ecuación. En particular, si me permitís, y enseguida paso la palabra, porque creo que, como os decía, solo quería hacer unas palabras de introducción. Creo que España tiene un papel fundamental que jugar en el mundo de la energía en Europa. Yo creo que el mundo de la descarbonización y de la eliminación de la huella de CO2 está aquí para quedarse, y tenemos que evolucionar hacia energías mucho más limpias. Y en el mundo de la transición energética creo que el hidrógeno verde, el hidrógeno limpio, va a jugar un papel fundamental. Y para producir hidrógeno limpio hace falta energía renovable. Y el único país que puede producir energías renovables a gran escala y a un precio competitivo es España. Y creo que si Europa aspira a tener una cierta independencia energética, y con el hidrógeno en el centro de esa estrategia, España tiene un papel fundamental que jugar en ese ámbito. En el mundo, por ejemplo, de la descarbonización, de las líneas
las líneas de mercancías, de los barcos de transporte de mercancías, que, bueno, pues la verdad es que estoy en dos sectores que contaminan bastante. La energía, las líneas de transporte por mar son responsables del 2% de todas las emisiones de CO2, las líneas aéreas del otro 2%, por tanto Airbus es equivalente al 1%, Maersk tiene un cuarto de cuota de mercado, con lo cual son cantidades importantes de CO2. Están viendo en el metanol y en el amonia sustitutos para el fuel oil, que es el combustible que se utiliza en los barcos, ¿no? Y, por ejemplo, estamos explorando un gran proyecto de metanol en España para producir metanol a gran escala cerca de Algeciras, que es un sitio por donde pasan muchísimos barcos, y aquí tenemos marinos insignes que lo pueden confirmar. Y la realidad es que el gran reto para conseguir eso, en muchos casos, aparte de la disponibilidad de terrenos y de tecnología y de infraestructura, son las redes de transporte y de distribución de energía y los permisos para poder construir esas infraestructuras, ¿no? Y por lo tanto creo que hace falta también una visión estratégica de medio y largo plazo que permita aprovechar esa oportunidad, porque lo hemos visto con Estados Unidos. En Estados Unidos han publicado el Inflation Reduction Act que ha publicado Biden. Biden es un hombre que sí ve a la economía y ve a la industria norteamericana en el centro del resurgimiento de Estados Unidos, y ha decidido pues realmente apostar por el desarrollo del hidrógeno a un precio muy competitivo, prácticamente está 100% subvencionado en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que si todas las inversiones y toda la cadena de suministro y toda la cadena industrial que se necesita para crear hidrógeno a gran escala se instala realmente en la zona de Houston, en la zona de Texas, en Norteamérica, esas inversiones y esa cadena de suministro no se van a desplazar luego hacia Europa o hacia otras partes del mundo, ¿no? Por lo tanto, creo que ahí hay una ventana de oportunidad y creo que España tiene la oportunidad de jugar un papel geoestratégico para Europa en el ámbito de la energía, y ojalá pues, nuestra administración sea capaz de apoyar esa oportunidad y de llevarla a término. Entonces, bueno, yo con esto pues finalizo mi introducción y, por supuesto, como decía, a disposición de todo el auditorio para poder responder y si es posible, contestar a las preguntas que os puedan surgir desde aquí. Muchas gracias. Me alegro mucho, Amparo, de que conste que no lo habíamos coordinado ni lo habíamos avalado previamente, que hayas mencionado el tema de la energía, porque era os decía al principio, hay que optar por tres ámbitos, podían haber sido otros, uno de ellos, desde luego, podía haber sido el de la energía. De hecho, muchos de vosotros sabéis que en el Instituto Español de Estudios Estratégicos tenemos una publicación anual que hacemos en colaboración con el Comité Español del Club de la Energía, con Repsol y las empresas, que le llamamos coloquialmente Energeo, Energía y Geopolítica, y lo que hacemos todos los años precisamente es analizar estos factores, descarbonización, tensiones en regiones productoras, transición, etcétera, etcétera. Por lo tanto, te agradezco que hayas introducido sin tenerlo previsto, porque me parece absolutamente relevante y muy bien, ¿no? Luego has mencionado, era inevitable, palabras que hemos visto esta mañana: globalización o desglobalización, de-risking. Esto todo hablamos esta mañana con Jaime Caruana. Los apuntes sobre China y la India, no nos sorprende, lo que has dicho es ya patente, ahí están, ya no es momento de tratar de impedir que China sea una gran potencia, porque ya lo es, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hay que hacer es ser conscientes de ello y ver cómo lo gestionamos de la mejor manera. Y por último, un tema que en el ámbito de la industria lo has puesto de manifiesto, de la energía, pero también en todos los demás ámbitos y desde luego en el de la seguridad y la defensa, y es que Estados Unidos y la Unión Europea tenemos divergencias y tenemos muchos intereses comunes, pero tenemos muchos intereses diversos, y es muy lógico que con relación a China, pues las empresas europeas o la industria europea o en general la Unión Europea desde todos los puntos de vista pues tenga actitudes diferentes a la que pueda tener Norteamérica con relación a China o con relación a las tensiones en el Indo-Pacífico, ¿no? Que también algo mencionó Dimas en su intervención. Y en Europa no todo el mundo hace lo mismo, además. Y además los problemas internos, de los que también venimos hablando con profusión, ¿qué piensa, en qué se parece el pensamiento
geoestratégico en el más amplio sentido de la palabra de un polaco y el de un portugués, aparte de que ambas empiezan por P, pero evidentemente es así. Bien, Jesús, si hay algo globalizado que ha sido afectado sobre todo por la pandemia, ¿no? y por la crisis posterior y tal, es el mundo de los viajes y el mundo del turismo en concreto, y estamos encantados de escuchar tus puntos de vista. Bueno, pues muchas gracias, y en primer lugar, oye, darte las gracias, General Dacova, por haberme invitado. Yo creo que el Instituto Español de Estudios Estratégicos está haciendo una labor terrible en unir universidad y empresas. También me gustaría felicitar y dar las gracias a Federico Aznar, que está aquí presente, militar, ensayista, profesor de universidad, y estoy aquí por él fue el que me invitó y estoy aquí con él. Y luego, pues la verdad es que con Amparo Moraleda, personalmente no nos conocíamos mucho, pero sí que habíamos coincidido porque ha sido un proveedor histórico del Corte Inglés. Yo he pasado gran parte de mi carrera profesional en el Corte Inglés y nos ha ayudado a transformarnos, porque al final todos, y vamos a ver hoy cómo todos estamos interrelacionados. ¿Y qué decir de Dimas Jimeno? Bueno, Dimas Jimeno ha sido mi presidente. Yo cuando estuve en el Corte Inglés, él fue mi jefe y mi presidente durante una serie de años. Y aunque no hemos compartido tampoco muchos tiempos de trabajo, pero cuando nos hemos conocido mejor hemos dicho qué pena no haber estado mucho más tiempo juntos, ¿no? Así es que decirle a Dimas que comercio y turismo, que es lo que vamos a hablar hoy, van íntimamente relacionados. Es decir, yo cuando he estado en el Corte Inglés, en el Gran Almacén, pues no entendería el Gran Almacén sin nuestros turistas, ¿no? Y cómo ha ayudado además esa interrelación a hacer empresas mejores, más prósperas y también más internacionalizadas. Así es que ahora voy a entrar a daros dos detalles rápidos sobre turismo, o cómo lo veo turismo, y cómo veo aviación, que es donde estoy yo ahora, porque estoy en Air Europa como consejero delegado, y deciros en cuanto a turismo que la recuperación se acelera este verano. Yo creo que si hace un año y pico nos dijeran que iba a ser quizás año récord, nadie lo habríamos pensado. En mayo, ayer dieron los datos, 8.200.000 extranjeros han venido a España, mes récord. En abril también fue mes récord, un crecimiento anual del 18% y mensual del 4%. Entonces, deciros que se espera un verano que seguramente va a ser histórico para nuestro país, ¿no? Reino Unido está creciendo en el destino España un 23%, Francia un 13% o Alemania un 12%. Y además lo bueno es que el gasto de los turistas en España está creciendo casi un 5% y además la estancia media está siendo recortada, por lo cual el gasto está creciendo más con una estancia más corta. Eso motivado por algunos otros orígenes como Estados Unidos, etcétera, donde gastan más y a lo mejor están menos tiempo en nuestro país porque saltan a otros países. Deciros que las empresas turísticas españolas no son las únicas, pero diría que han sido las grandes embajadoras de nuestro país. Y cuando estamos hablando de globalización, si pensáis en empresas como Meliá, Iberia, NH, Iberostar, bueno, había un sinfín de empresas donde han sido los verdaderos embajadores del empresariado global de España en el mundo. Porque seguramente el sector turismo fue el primero que abrió camino y hacía además de embajador para que otras empresas detrás de ellos fueran a salir y a buscar nuevos mercados y nuevos negocios. Pero claro, esto significa que estamos en un sector donde hemos demostrado que somos de los mejores, con una calidad terrible y con una competitividad también muy fuerte. Pero también aquí vienen nuestros miedos, porque en estos 2 o 3 años pues hemos perdido mucho talento. El sector turismo, no sé por qué motivos, en un momento dado ha sido casi pues censurado y diciendo que era un sector que no era bueno para España, que no era el más importante, que teníamos que diversificar. Y no digo que no haya que diversificar en otros sectores, pero es verdad que el sector turístico español volverá a pesar más del 13% del Producto Interior Bruto y es un sector donde tenemos que poner mucha atención. Las universidades y las empresas tienen que pensar en él porque sigue siendo uno de los sectores claves para nuestro país. Y si le sumamos además lo que aporta a otros sectores, pues no cabe duda que es importantísimo. Deciros que es un sector que está tocado. Deciros que un sector que ahora os he dicho, oye, que es el mejor año de la historia, y por otro lado deciros que está tocado, pues suena como raro, ¿no? Pero está tocado porque trae una mochila de casi 3 años de casi sin negocio. Poneros un ejemplo son la aviación,
que ahora hablaré de ellos, la aviación, os tengo que decir que durante más de un año y pico los aviones han estado parados, han estado sin poder volar, por lo cual es un sector que la mochila, que es la deuda, al final se incrementa muchísimo. Este es el primer año donde puede hacer frente a sus compromisos, que los está haciendo, pero cuando veis la lista de las empresas ayudadas por la SEPI, seguramente un gran número de empresas tienen que ver con el sector turismo. Así es que deciros que hay que tener cuidado con las gallinas de los huevos de oro, porque también tienen sus crisis y hay que estar muy atento en estos años buenos y de bonanza, recuperarnos y estar atentos a lo que viene. Y luego, pues una pequeña pincelada del sector en concreto que estoy yo, que es la aviación, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Dimas de la cuarta ola, que es la sostenibilidad. Mirad, los vuelos cada día más no es que puedan ser sostenibles, es que tienen que ser sostenibles, porque no hay otra opción. Es decir, la transición ecológica, si en algún sector se está mirando, es en la aviación. La contaminación, la emisión de CO2, que aunque en valores absolutos no parezca que es mucho, el 3,2% aproximadamente es lo que emite la aviación de CO2, pero estamos concienciados, toda la industria, que es vital que generemos esta transición y estamos luchando en ello, pero también tengo que deciros que me da miedo el exceso de regulación que existe en Europa. Es decir, si queremos tener una aviación sostenible, tiene primero que ser sostenible económicamente. Y para ser sostenible económicamente tenemos que poder soportar el exceso, yo creo, en estos momentos de regulación que hay en nuestro mercado, que hace que a lo mejor el 2020, a lo mejor no, según el 2025, nosotros tenemos que consumir un 2% de combustible sostenible, el famoso llamado SAF, que hoy cuesta 3 o 4 veces más que lo que cuesta el combustible básico, el fuel que utilizamos hoy, y esto haría que sea una industria que tendría que subir los precios mínimo un 4 o 5 veces más, y esto lo que haría es restringir a muchas personas que pudieran moverse, porque al final nuestro negocio, el negocio de la aviación, es un negocio de conectividad, de mover personas, no solo por turismo, ¿eh? No creamos que la aviación solo está por turismo, mueve mercancías, mueve gente que quiere ver familias, es decir, mueve médicos, mueve congresos, mueve hombres de negocios, mueve muchísimas más cosas. Por lo cual, yo creo que hay dos puntos clave. Mesura en la regulación. Yo pediría a Europa, que es la que más se está regulando, y creo que es bueno que se regule para ayudar. Y luego, colaboración público-privada. Esto las empresas de aviación no pueden hacerlo solos. Tienen que hacerlo con empresas como la que está Amparo, que es Boeing, no, perdón, Amparo está en Airbus. Y digo Boeing porque los aviones de Europa son todos Boeing. Pero Boeing y Airbus tendrán que colaborar, pero también tendrán que colaborar los gobiernos y yo diría en este caso las grandes instituciones, porque solos no vamos a poder. Es decir, una empresa que al final lo que hace es que una línea aérea no va a poder solventar la emisión de CO2 sola. Va a necesitar de muchos actores. Y por último deciros que la obligación es en 2025 un 2%, puede parecer muy poco, pero hoy, aunque os parezca mentira, 5 veces más caro o 4 veces más caro, y no hay producto, porque es el siguiente problema. Hoy por hoy, si quisiéramos consumirlo, no tendríamos SAF o lo que se llama fuel sostenible para poder volar. Es decir, no hay ni producción y nos quedan como que 2 años para tenerlo. Así es que yo creo que apelo a las instituciones para que tengan en cuenta que esto no es solo a nivel del reglamento, sino mucho más profundo y donde se tienen que involucrar mucho más si queremos cumplir eso tan deseado de emitir menos CO2 al mundo. Así es que muchas gracias y... Pues no, gracias a ti, Jesús. La verdad es que has dicho varios titulares muy importantes, ¿no? Los vuelos tienen que ser sostenibles, no es que deban, sino que tienen que ser sostenibles, porque es verdad que es un sector al que se le suele reprochar mucha carga de emisión de CO2, ¿no? Un avión despegando emite más CO2 que no sé cuántos coches circulando y tal. Pero al final es el 3%, ¿no? El 3,2%. Bueno, puedo hacer el 3,2%, pero la mayoría de la emisión hay que ver en qué tramos se hacen, y la mayoría de la emisión se hacen en vuelos de largo recorrido. Pensar, porque el vuelo de corto recorrido casi no emite, porque al final, claro, como son muchísimos menos kilómetros, emite mucho menos.
donde habría que eliminar serían vuelos de largo recorrido, y eso es impensable porque perderíamos toda la conectividad del mundo. No hay alternativa. Así es que no hay alternativas. Que no hay La gente dice, no, el tren de alta velocidad, los vuelos de corto radio, parece que emiten el 0,2% o el 0,3%. O sea, no digo que no sea importante el 0,2%, pero la gran emisión es en los vuelos de largo recorrido. Y esos, hombre, ir de Madrid a Chile, pues no será tan fácil. Es decir, si no lo hacéis en aviación, es difícil. no será tan fácil. ¿Querías apuntar? No, simplemente no. Empatizar lo que acabas de decir, es decir, para los vuelos de radio corto sí es asumible o sí se puede concebir un avión incluso de hidrógeno, ¿no? Pero nunca para los vuelos de largo radio. Los vuelos de largo radio siempre utilizarán motores convencionales y la oportunidad realmente es el SAF, el combustible sostenible. No sé si lo tienes encendido. El combustible sostenible. Y por otro lado, pues las mejoras que se puedan conseguir en la eficiencia de los motores y en el peso de las aeronaves, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí es donde está la carrera. Y en la disponibilidad de SAF, como decías, que a diferencia del sector marítimo que está muy concentrado y donde 5 o 6 compañías mueven todo el transporte marítimo y sí pueden concentrar la adquisición de grandes volúmenes de metanol, las líneas aéreas están hiperfragmentadas y no están tampoco ordenadas para conseguir esos volúmenes. Pero hay que ser sostenible sin duda alguna. Y luego has mencionado también un elemento que en otros muchos aspectos es recurrente, que es el tema del exceso o mucha regulación de la Unión Europea. En este sector, como pasa pues, con el tema de los datos, de la inteligencia, de las tecnologías en general disruptivas, la inteligencia, ahora se está regulando con el tema de la inteligencia artificial, el chat GPT, todas estas cosas, y en otros muchos aspectos pues se le achaca esa burocratización que al final redunda en que nos come la tostada pues muchos otros competidores que no tienen esas. Pero bueno, pero es verdad que también, como tú mencionabas, hay que regular, o sea, no se trata de que esto sea la ley de la selva, ¿no? Pero seamos conscientes de ello. Hemos cumplido una vez más el objetivo. Vais a pensar que nos reunimos previamente con un látigo para disciplinarnos y no es así, y una vez más lo hemos clavado en una hora inicial para tener ahora el resto de la tarde para las preguntas y el coloquio, y le paso la batuta a mi compañera y amiga Lola, que es la que lo dirige, entregando el micrófono a quien considera oportuno. Hola, buenas tardes. Yo soy David Villar, soy profesor de Estudios Hebreos en la Complutense y, como verán, no tengo nada que ver en mi campo de especialidad con lo que ustedes han hablado, pero como ciudadano informado tengo 2 preguntas que me gustaría hacerles. La primera, el pasado viernes los ministros en la Unión Europea aprobaron una estrategia comercial de mayor independencia con China. Va a tener mayor independencia en la Unión Europea, ¿no? Y hemos visto que esta misma semana, bueno, ya algo de recorrido, España quiere incrementar sus lazos comerciales con China. En un momento en el que asume España la presidencia de la Unión Europea, es algo que me gustaría preguntarles cómo ven esta situación y cómo puede afectar también a la credibilidad de la propia estrategia económica de la Unión. Y en segundo lugar, en relación a la sostenibilidad y el tema de los vuelos, ¿ustedes creen, no sé si a medio o largo plazo, que este nuevo medio de transporte que se está desarrollando todavía, como es el Hyperloop, tiene algún tipo de credibilidad o de funcionamiento no sé, adecuado en el futuro? Muchas gracias. Bueno, yo me atrevo con la primera. Por favor. Y cualquier ayuda será bienvenida. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que no se puede plantear un comercio internacional eficiente hoy en día sin contar con China. O sea, esto es una quimera, ¿no? Aparte de que son los grandes productores, los grandes, bueno, pues hasta hace nada fabricantes, pero tú no puedes contemplar hoy un mundo de comercio sin China. Esa sería otra situación, ¿no? Pero es que además, ya no solamente es por la fabricación, es por las conexiones comerciales, por la tecnología. Hay un tema que no se sabe, pero hoy en día en la bahía de Shenzhen, en China, desde un punto de vista de innovación tecnológica, en muchísimos ámbitos de comercio están más avanzados que Estados Unidos y Europa.
todo lo que tiene que ver con tecnología digital, innovación de comercio, de plataformas tecnológicas, los chinos tienen en cuenta que el volumen de comercio y de retail chino digital es más del 50% del total del mercado, ¿no? Cuando en Estados Unidos posiblemente la penetración del mundo digital no supera el 25%. Entonces, son una verdadera potencia en este sentido y en muchos ámbitos son punteros, ¿no? Entonces, yo creo que estos son, me parece a mí, pero aquí ya no soy para nada un experto en esto, pero creo que Europa tiene que salirse también o encontrar su espacio único con relación con China, independientemente de la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque, mira, os voy a poner un ejemplo. El otro día a mí me vino a ver, no voy a decir el nombre, una gran plataforma china a hablar con nosotros para ver posibles colaboraciones. Y lo primero que me dice un colaborador mío, me dice, oye, pero ojo que estos son chinos, ¿no? Digo, bueno, no, es que hoy en día empieza a haber verdaderos bloqueos y situaciones de Estados Unidos con, ojo con la relación que tenemos empresas americanas y europeas con este tipo de conglomerados, ¿no? Entonces yo creo que todo esto tiene que tener un orden y no puede afectar a un libre mercado y a una situación normalizada entre todos los países, ¿no? Independientemente de que hay que tener mucho cuidado con los datos y dónde van esos datos, que eso está claro que es fundamental y lo estaba comentando hasta hace nada al general, pero yo creo que en ese sentido y contestando a tu pregunta, España / Europa tiene que encontrar una relación fructífera y provechosa con China, independientemente de su relación que tenga con Estados Unidos, que le permita ser todo lo competitiva posible, ¿no? Y con todas las cautelas vaya por delante necesarias, ¿no? Pero creo que no debemos de entrar en esas dinámicas. Vamos, por mi parte, totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que no se puede desarrollar una estrategia comercial, ningún país puede desarrollar una estrategia comercial internacional sin ubicar a China en su mapa. Lo que también es importante, yo creo, es entender, como comentaba antes, la dependencia estratégica de China, tanto en la importación como en la exportación, ¿no? Comentaros, por ejemplo, que en el caso de Vodafone, cuando empezó a haber los problemas de Estados Unidos con Huawei, se empezó a censurar el uso de tecnología china en las redes de comunicación en Europa, nos planteamos realmente coger todos los dispositivos electrónicos y de comunicación que teníamos en la compañía, desmontarlos e intentar ver hasta el último transistor cuál es la dependencia de esos equipos, ¿no? Con respecto a China. Porque bueno, no podemos olvidarnos que los norteamericanos votan a su presidente, pero luego nosotros sufrimos las consecuencias del presidente de los Estados Unidos como si fuera el presidente del mundo. Y no nos dejan votar. Y no podemos votar. O sea, ellos votan y nosotros, de alguna manera, asumimos las consecuencias de esa decisión de voto. Entonces, no podemos dejar de prever o de contemplar un escenario donde Trump pueda ser el próximo presidente de los Estados Unidos, y desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista, yo creo que de World Trade, ese sería un elemento realmente disruptor, y es ahí donde creo que la posición de Europa estaría pues sería mucho más complicada, porque al hilo de tu pregunta, yo creo que el problema es que no hay una estrategia europea con respecto a China. O sea, en estos momentos esa sería para mí la respuesta. Cada país está intentando pues conseguir un equilibrio de intereses en función de su dependencia con el país asiático, y por ejemplo el caso de Alemania es muy claro. El primer viaje de Olaf Scholz fue a... Y es muy difícil tener una estrategia europea pero yo creo que nos vendría muy bien, porque yo creo que cuando Europa pues aúna esfuerzos y pone en conjunto esa inteligencia colectiva, pues es capaz de conseguir grandes cosas, ¿no? Yo creo que Airbus es un gran ejemplo de lo que Europa es capaz de conseguir en muy poco tiempo cuando realmente pues pone su talento y su poder económico en común, ¿no? Y haber conseguido pues un competidor que pueda realmente competir de igual a igual con Boeing en tan poco tiempo me parece un éxito notable, ¿no? O sea, y con respecto al Hyperloop, como es muy difícil la pregunta, te la paso a ti. Yo la verdad es que del futuro es difícil hablar porque siempre te equivocas. Fijaros, la aviación ahora se están hablando básicamente de hidrógeno también y de baterías de litio. Pues hoy por hoy es impensable que haya un vuelo con hidrógeno.
El otro día, además, en la universidad tuvimos un desayuno de trabajo donde se estuvo hablando de esto. Y luego, cuando he ido, esta lo voy a decir bien, a Airbus, a una presentación, he visto que Airbus está trabajando ya muy fuerte para, en unos años, y no muchos, hablaban de 2026, 2027, empezar a tener aviones donde, para, por supuesto, corto radio, para volar 100% con hidrógeno, ¿no? Hidrógeno verde. Hemos comprometido. Claro. 25-26 presentaron. 35, sí. Ah, 35. Hombre, no, al 25 no vamos a poder volar nada con hidrógeno. Al 35 se ha dicho que podríamos tener un prototipo. Así es que, pues no sé, a mí me sigue, en la universidad el otro día se abrió un gran debate porque gente de químicas que estaba presente decía que eso era impensable, que en el 2035 pudiera volar un avión solo con hidrógeno, porque las dimensiones, por el tema de la temperatura que tiene que ir el hidrógeno, etcétera. Si vamos a baterías diría lo mismo. Y en cuanto a los trenes, pues es una tecnología que ya existe, pero que se pongan, que funcionen y que sean rentables, que la inversión tenga retorno, porque esa es otra. ¿Cuánto cuesta invertir en un proyecto de estos? Pues no lo sé. Entiendo que hay que mirar por ahí, porque la verdad es que si queremos proteger a nuestro planeta, tendremos que ir cada día más todos a sostenibilidad. Y fíjate que con lo que tú decías de la sostenibilidad, justamente cualquier infraestructura ferroviaria, 4 kilómetros de línea de transporte ferroviario de infraestructura, tiene una emisión de CO2 muy superior a cualquiera de las emisiones que tiene un avión a lo largo de su vida. La construcción, La dices. construcción. Claro, entonces, cuando estamos hablando de un hiperloop, cuando piensas en cambio en el cielo o en el mar, que no hay que construir ninguna infraestructura. O sea, es verdad que tienes que construir un aeropuerto, pero la infraestructura para que vuelen los aviones o naveguen los barcos está ahí, es infinita, ¿no? Entonces, yo ahí es donde pienso que construcción de infraestructuras tipo hiperloop, question mark, desde el punto de vista del impacto. Yo, sobre todo, desde el absoluto desconocimiento, creo que la clave será cuando veas a los organismos públicos realmente invertir fuertemente en esas estructuras, porque querrá decir que, como bien decía Jesús, la aviación y el transporte es un tema demasiado importante para estar en startups, ¿no? Entonces, al final, cuando esto pasa de ser una bonita iniciativa y realmente se consolide con los estados invirtiendo, los organismos, entonces ya veremos que puede pasar a ser ya una alternativa. Yo creo que a día de hoy sigue siendo una muy interesante iniciativa que hay que seguir, pero creo que todavía, si tengo la información adecuada, está en una fase muy temprana, ¿no? Independientemente de que sé que hay algunas comarcas y algunos estados que están haciendo algunas apuestas, pero son, entiendo, muy minoritarias todavía, ¿no? Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Puertas. He trabajado durante 9 años en el sector de travel retail a nivel aeroportuario y me gustaría saber cómo creen ustedes que un mercado tan particular como es el duty free podría adaptarse a las nuevas dinámicas de mercado. Muchas gracias. Buena pregunta. Bueno, pues a ver, yo conozco, bueno, la verdad es que sí, nosotros en el Corte Inglés exploramos esta vía e incluso tomamos algunas decisiones que no fueron muy buenas porque, fueron buenas, pero luego al final se tuvieron que cerrar porque claro, los aeropuertos saben muy bien cuál es su fuerza y cobran muy caro el estar ahí los retailers con unas tasas de arrendamiento, tanto fijas como variables, tremendamente altas, ¿no? Es verdad también que cuando un aeropuerto como el de Madrid, que creo que son 40 millones de pasajeros más o menos al año, pues claro, puedes pedir unas tasas muy altas, ¿no? Pero bueno, yo lo que te puedo decir al respecto es que no deja de ser un canal fundamental, sobre todo lo que es esas ventas por impulso, que son una serie de productos muy determinados que se compran sin ningún tipo de necesidad, pero que cuando tienes tiempo libre y otra cosa que hacer, pues entran por los ojos y lo compras. Pues creo que va a seguir teniendo un gran auge y luego además, como las tasas de crecimiento de turistas, que seguro que Jesús las conoce mucho mejor que yo, son obscenas. O sea, cuando te hablan de la cantidad de pasajeros y turistas que van a visitar el mundo cuando se incorporen todos estos chinos y todos estos indios que vienen, por citar 2 países, ¿no?, que van a empezar a viajar, pues imaginaros las tasas de crecimiento que podemos esperar por ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso se acompañará de forma natural y que este gran negocio no parará de crecer, ¿no? De hecho, no para de haber grandes operaciones. De hecho, tenemos una empresa que es Dufry, que conoceréis, que es un líder mundial y que tiene
y que es una empresa que está gestionada desde España y con capital y sobre todo ejecutivos españoles, ¿no? Entonces, creo que somos una potencia en eso y que seguirá evolucionando, aparte de tener unos grandes márgenes. Yo he tenido acceso a ver los márgenes que manejan estas duty free y en algunos casos son el doble de la distribución normal, ¿no? Así que, bueno, yo creo que seguirán el crecimiento, acompañarán estos flujos de turistas que se espera que no paren de crecer. A mí lo que me gustaría pedir es que, y creo que ha habido mucha tensión, es que las propias autoridades que gestionan los aeropuertos que se den cuenta que si quieren que los retailers apostemos más por estas infraestructuras, tienen que ser un poquito más flexibles con los contratos, ¿no? Porque en algunos casos, igual de fácil que era entrar en esos contratos, luego salir de ellos o variar las condiciones era absolutamente imposible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo te puedo decir desde mi perspectiva muy concreta. No sé si te refieres al duty free con el IVA, bueno, o con estos precios descontados. Bueno, yo creo que eso es, como te he dicho antes, por lo que yo sé, es un gran negocio, y seguirá creciendo. Bueno, yo quiero matizar también lo que ha dicho Dimas, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el aeropuerto, antiguamente íbamos al aeropuerto solamente a coger el avión y no había nada más. Ahora se ha convertido en un centro comercial, y si vamos a países de Medio Oriente, inclusive en Oriente, nos encontramos que los aeropuertos son grandes almacenes donde coges un avión, no al contrario. No. Pero tengo que decir que AENA, el último concurso que ha hecho, Madrid y Barcelona han quedado desiertos los concursos. Y eso quiere decir que el regulador, en este caso, que es AENA, algo está haciendo mal. Porque, por supuesto, el que va a gestionar eso tiene ánimo de lucro. Y aunque dice Dimas que tienen buenos márgenes, no deben de ser suficientes. No sé cuál ha sido el precio que había que pagar en el concurso para ganar Madrid y Barcelona, pero que dos aeropuertos como Madrid y Barcelona se queden desiertos el concurso, es que algo está fallando ahí. Yo la información que tengo, porque bueno, se me ha ofrecido en algún momento, es que, pero igual que ha habido tensión en los centros comerciales, porque al final, como bien dice Jesús, un aeropuerto es un centro comercial, y además con unos números que lo hacen colocarlo como, por lo menos el de Madrid y Barcelona, pues posiblemente los dos mejores centros comerciales, o desde luego de los mejores, ¿no? Y ahí sí que creo que tiene que haber una flexibilidad mayor, ¿no? Yo creo que ha habido una tensión muy grande con los contratos que ya había, los efectos de la pandemia, porque claro, cuando estos aeropuertos se cierran, estos contratos siguen vigentes y posiblemente pues no se han aplicado una serie de medidas correctoras en tiempo y forma, y algunos contratos se han dejado morir para buscar otros nuevos contratos, ¿no? Yo creo que ahí hay una cosa muy bonita en comercio y en economía, que es el win-win, ¿no? Pues yo creo que si queremos que esto sea un negocio floreciente y de futuro, pues creo que los AENAs de turno tienen que entender que esto va de que ganen las dos partes, ¿no? Pero bueno, es que creo que va en línea de lo que comentas tú, ¿no? Y esa tensión creo yo, de arrendamiento fijo o variable, yo os puedo decir que ahora mismo los centros comerciales, que por mucho que digan están sufriendo, hay unos muy buenos, pero hay otros no tan buenos. Hay una verdadera tensión porque, claro, antes tú tenías a los clientes por castigo y cobrabas a los dueños, los gestores de los comerciales, a las marcas, cobrabas una barbaridad, pero sobre todo exigías fijo y nada de variable. Y ahora me consta que ahora están mucho más abiertos a repartir un poco el riesgo, ¿no? Porque al final, cuando las cosas son un poquito más duras, ya no puede ser todo, mira, aquí pagas y punto, ¿no? Oye, perdona, vamos a repartir un poquito el riesgo que aquí tenemos que ganar y perder los dos proporcionalmente. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y me gustaría, soy César Navarro, estudiante de Geoeconomía Aplicada y trabajo en consultoría estratégica de inteligencia económica. Me gustaría preguntar, incidir en Airbus y posteriormente otra pregunta, primero a la señora consejera Moraleda, sobre la batalla de Airbus, documental que se ha publicado hace muy poco en Arte TV, la cadena europea, que habla de cómo Airbus fue atacada judicialmente por Estados Unidos y también al respecto de cómo China ha conseguido pues, ese avance competitivo debido a su espionaje y con el Airbus A320. ¿Y cuáles son? Mi pregunta es relacionada con cuáles son los diagnósticos generales y estructurales que Airbus pues, está analizando y concluyendo sobre estos riesgos con competidores y rivales clave, y cómo
pues desligarse de ellos y sobreponerse. Y la segunda pregunta va más relacionada con los problemas que el comercio español y el turismo, especialmente, están relacionados con el Magreb, con el posible conflicto que pueda haber entre Marruecos y Argelia. 40.000 millones de las exportaciones españolas dependen de ello, y bastantes temas geopolíticos con Nigeria, Senegal, compañía. Me gustaría saber cuál es su posición y si hay respecto a ello análisis en sus empresas, en sus círculos y en los lugares en los que ustedes tienen poder. Muchas gracias. Bueno, Marcos, ¿no? ¿Tu nombre es Marcos? ¿Cómo has dicho que te llamabas? No, Marcos. César, perdóname, César. Bueno, César, muchas gracias por tus preguntas. ¿Esto es Chatham House o hay prensa? ¿Cómo es esto? Claro, es que vaya pregunta. Vale, macho, no, bueno, pues entonces no, pero bueno, es por saber un poco hasta dónde llegar. Entiendo que todo lo que yo diga aquí pues puede aparecer en cualquier sitio y así es todo sencillo. Bueno, él hacía referencia a un documental que, como todo el documental que sale en televisión, pues tiene su sesgo, su sesgo dramático, ¿no? Y su sesgo comercial. Pero realmente hace referencia a una investigación que tuvo lugar o se llevó a cabo en Airbus durante los años entre 2016 y 2020, que terminó, como muchos de ustedes probablemente conocen, con el pago de una multa de más de 3.000 millones de euros al Serious Fraud Office del Reino Unido, al Parquet National Financier de París y al Department of Justice norteamericano, para, digamos, conseguir un pacto, un acuerdo y cerrar un caso por pago de sobornos a distintos clientes, a distintos jugadores o agentes, tanto en el ámbito de la aviación comercial como en el ámbito de la defensa durante muchísimos años, ¿no? Eso es un proceso de investigación que abre el propio Airbus. Nosotros en el año 2016 pues, detectamos, a raíz de la entrada del nuevo director financiero, una serie de prácticas comerciales que no nos parecían transparentes ni claras, y nosotros mismos pues, acudimos a las autoridades británicas y norteamericanas para declarar que éramos probablemente pues, conocedores de posibles casos de malas prácticas, ¿no? en la consecución de esos contratos, ¿no? Entonces, bueno, en esa trama lo que se dice es que es el propio Estados Unidos el que, bueno, pues pone a los investigadores tras la historia de esos contratos para poner a Airbus en una situación complicada, ¿no? Bueno, como digo, eso es una investigación que se hace internamente, que se investiga, que se llegan hasta sus últimas consecuencias. De hecho, pues nosotros justamente pagamos esa multa en enero del 2020. Las autoridades nos pidieron que todos los ejecutivos que supieran o debieran haber sabido de esas prácticas comerciales tenían que abandonar la compañía antes de que nos permitieran cerrar ese acuerdo y concedernos esa licencia para seguir operando, y así lo hicimos. Y en aquel momento pues, salió el consejero delegado, salió el director financiero, que era el que había sido el responsable de poner esas prácticas encima de la mesa, pero él como director financiero tenía que haber sabido que esas cosas estaban pasando por la compañía. Cambiamos muchísimos cuadros dentro de la empresa y eso pues, ha dado origen pues, a un cambio cultural en la organización que creo que es muy positivo. A mí todo aquello, y me pilló ya me pilló en la compañía, porque yo llevo en Airbus desde el año 2015, me llevó a reflexionar luego cuando pasó la crisis del MAX, diciendo cómo es posible que en un duopolio, donde solo hay dos compañías que operan, se pueda llegar a este nivel de competencia, incluso de malas prácticas, cuando al final te repartes, o vamos, no te repartes, solamente compites con uno, ¿no? Y cuando pasó lo del MAX, o del 737 MAX, cuando hubo el accidente del MAX, que era en el fondo una forma fue también una manera por parte de Boeing, de responder al anuncio del 320 Neo. Ellos no tenían la tecnología a tiempo, dieron un acelerón para sacar el MAX lo suficientemente rápido para tener un producto competitivo. Y dices, bueno, nosotros tomamos un atajo por la vía de las prácticas comerciales, ellos tomaron un atajo por la vía de la ingeniería, el diseño y la certificación de los aviones, y dices, ¿cómo es posible, ¿no? que en las organizaciones pues, puedan ocurrir estas cosas? Bueno, pues pasa, ¿no? Y eso también pues me hace reflexionar sobre el hecho, cuando estás en consejos de administración, que realmente los problemas, hombre, pueden venir de una crisis económica, pueden venir de un COVID, pueden venir de una pandemia, puedes tener un problema de tipo económico,
pero normalmente los problemas siempre vienen, los problemas más serios que ocurren en las organizaciones vienen siempre pues por la vía de la ética. Y yo los problemas más serios que he tenido que gestionar en el governance de grandes organizaciones son siempre los que tratan de criterios éticos y de prácticas comerciales que al final pues son los que acaban siendo más difíciles de dirimir y de arbitrar, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de la trama de ese documental. Yo salgo por ahí despidiendo a alguno, me parece que salgo, como era la presidenta de la comisión de nombramientos, pues salgo ejecutando a otros. El director de la asesoría jurídica solo sale de espaldas y yo bromeo con él diciendo que le ha traicionado su peluquero porque realmente lleva un corte de pelo exactamente igual al que él lleva. Ejecutando en sentido figurado. Figurado, ¿no? Pero, entonces, bueno, pero no, yo creo que ahí hay mucho de decir. Estos eran los americanos que han lanzado la investigación contra la compañía. Yo creo que no, que es simplemente un caso de malas prácticas. Malas prácticas en un sector que yo creo que han estado muy presentes en todas partes durante muchísimo tiempo, igual que lo han estado en su día en el sector de la construcción o de las infraestructuras. Lo que pasa que en aras de esa transparencia y esas buenas prácticas y esa responsabilidad social corporativa, pues todo esto se está desmontando porque se está conociendo y ahora mismo se saben cosas que nunca antes se conocían, y yo creo que afortunadamente, porque yo creo que la libre competencia es real. En lo que se refiere a la protección de la propiedad intelectual, te digo, Airbus es objeto de lo que llamamos state-sponsored attacks, o sea, son ataques sponsorizados por gobiernos. Lo que pasa es que los state-sponsored attacks a veces también son muy difíciles de atribuir, y nosotros hemos tenido discusiones con la administración diciendo, oiga, vamos a ver, señores, a nosotros nos cae un misil en Toulouse o en Getafe y hay una respuesta militar, porque se supone que han destruido una base física e industrial. A nosotros nos roban la propiedad intelectual de cómo se construye la aviónica del nuevo avión comercial de la compañía y no tenemos defensa ninguna, ¿no? Entonces siempre argumentan que es muy difícil atribuir si realmente los estados están detrás de esos ataques, lo que pasa que en general se intuye de dónde vienen. La verdad es que toda esa información suele estar encriptada, pero nos damos cuenta de que incluso pues, están targeteando información encriptada, porque yo creo que todo el mundo entiende y anticipa que con la evolución de la tecnología y en particular con el desarrollo de la tecnología cuántica, pues muchas de las encriptaciones que se habían realizado en base a tecnologías tradicionales, pues dentro de poco serán pues, accesibles para aquellos que las hayan robado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto muy importante, dedicamos muchísimos recursos, muchísimos esfuerzos, pero aquí ninguna compañía es capaz de repeler la potencia de tiro que tiene en este ámbito una potencia extranjera, y ahí por supuesto, y así estamos haciéndolo, pues contamos con toda la potencia y con toda la ayuda de las instituciones públicas y del ejército, que también pues, colabora con lo que se llaman empresas sistémicas o empresas que tienen bajo su responsabilidad infraestructuras críticas, ¿no? para defendernos, ¿no? Y bueno, y en algunos casos hemos detectado pues, ciberataques y incursiones indirectamente, o sea, son las agencias estatales y gubernamentales las que nos han dicho, oye, os está pasando algo, ¿no? Porque afortunadamente pues no estamos solos, pero es muy grave, muy serio y por supuesto un área de enorme preocupación para todos, ¿no? Así que gracias por tu pregunta. Siento no haber cumplido las expectativas porque a lo mejor sí pensabas que había un poquito más de trama geopolítica, pero no, es tan triste como que hay veces que para conseguir un contrato las personas hacen cosas que nunca deberían haber hecho, ¿no? De hecho, en lo que te referías a los ciberataques o este tipo de actividades, el gran problema, lo has mencionado tú, es la dificultad de atribución. Entonces, incluso en lo más estrictamente militar, el viernes, pasado mañana, hablaremos un poco de conflictividad, también desde el punto de vista más militar, ¿no? Hay un debate. ¿Cuándo un ciberataque es un ataque que nos permite invocar, por ejemplo, el artículo 5, o cuándo no? Y la mayor dificultad está precisamente en la atribución. Aunque los técnicos nos digan que un determinado ataque procede del tercer piso del número 67 de la calle Pushkin de San Petersburgo, eso no nos permite decir que está el Estado ruso detrás, por ejemplo. Y en otro sentido, un Estado no necesita hacerlo desde su territorio nacional, lo puede hacer desde una granja de trolls en Kosovo o desde cualquier otro sitio del mundo, de las Islas Caimán. Entonces esa es evidentemente, esa es la gran dificultad.
Algo había también del Magreb Sí, y de los yo- viajes y estas Yo cosas. del Magreb, en la parte comercial, por responder, o sea, yo creo que Marruecos debería ser el gran mercado productor de corta distancia de España, ¿no? En muchísimos asuntos, ¿no? A mí me consta que todavía sigue siendo, quitando algunas excepciones, sigue siendo demasiado residual, ¿no? Entonces no veo grandes problemas por ahí, ¿no? Siempre se habla de, por ejemplo, Inditex, que su mercado a corto plazo, a corta distancia, quitando obviamente lo que viene de Asia, está muchísimo más enfocado en Portugal a día de hoy que el propio Marruecos e incluso en Turquía, ¿no? Que es un poquito más lejos. Entonces, creo que depende mucho de que el propio Marruecos gane seguridad jurídica, una clase media un poquito más fiable y luego los índices de innovación suficientes, ¿no? Yo mismo, por mis manos han pasado algunos proyectos interesantes de fabricación de productos concretos en Marruecos y al final te da mucho miedo porque falta todavía esa fiabilidad, ¿no? Nosotros, de hecho, en el Corte Inglés, lo puedo decir, pasamos toda la producción que se hacía de trajes en Toledo y en Extremadura, que había 2 fábricas, que habían dejado de ser productivas, porque claro, los costes de mano de obra, cuando teníamos que competir con todos los que fabricaban fuera de España, pues es que era sencillamente imposible. Y se pasó la fabricación a Marruecos. Tuvimos unos años horrorosos que se tardó en formar al personal, y es verdad que luego, después de unos 3 años, ya hubo una producción más estable, pero tuvo que enviarse personal de aquí, o sea que bueno, no es tan fácil, ¿no? Insisto, yo hablo de lo que sé, pero creo que todavía no estamos hablando de volúmenes de fabricación y de productos suficientemente importantes como para que tengan esa incidencia, por ejemplo, mucho más de lo que podría ser Asia, ¿no? Como el que hablábamos antes. Me llamo José María Treviño, soy almirante de la Armada. Y claro, teniendo 2 presidentes del Corte Inglés aquí, la pregunta es obvia, 2 antiguos presidentes. Todo español, en el fondo de nuestro corazón, llevamos la imagen del Corte Inglés. Y la tarjeta. Y la tarjeta, por supuesto. Yo la tengo desde el año 1970. ¿Por qué? Porque fue revolucionario, se podía pagar a plazo y todo el mundo era muy amable. Pero ahora está en crisis, lo hemos visto, se está cerrando centros, el último ha sido el de Valladolid, que ha sido un trauma para la población vallisoletana. Y uno hace un análisis y dice, vamos a ver, yo entro hoy día en el Corte Inglés de Pozuelo, que está aquí cerca, y veo más empleados que clientes, punto número 1. Me voy a Carrefour, no veo ningún empleado y está lleno de clientes. Punto número 2. En la venta hoy día por correo tiene que competir con Amazon. Mi mujer, que es la que me da directivas, ella siempre compra en Mango, nunca compra en el Corte Inglés, no sé por qué. Mi hijo se viste en Amazon, compra 3 tenis, se prueba los 3 y el que le está bien lo devuelve al día siguiente en el estanco de la esquina porque es un centro de recepción de Amazon. Y esto son facilidades. Y por último, los precios. Voy a comprar unos vaqueros o unos zapatos Timberland en Pozuelo y resulta que tengo en las Rozas Village que me cuesta un 40% más barato. Entonces, estos problemas yo creo que son los que producen la crisis. ¿Podrían darme alguna indicación? Y con respecto a María Amparo, que he tenido la fortuna de comer a su lado hoy al mediodía, hemos hablado como consejera de Maersk que Dinamarca es un país diminuto, con 6 millones de habitantes, España tiene casi 50 y resulta que la primera flota del mundo es danesa. Tiene más de 800 buques mercantes, con 90.000 empleados. En España no llegamos a los 200 buques mercantes. El tonelaje es brutal, tiene capacidad para 4.500 TEUs, que son 4 millones y medio de contenedores, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos perjudica para que España no tenga una flota mercante, teniendo en cuenta que el 90% de toda la mercancía entra por vía marítima? Y un ejemplo, cuando aquel supercontenedor se clavó en el canal de Suez, en el mercadillo de Majadahonda no había ropa para señoras. ¿Por qué? Porque pasan 19.000 buques mercantes por el canal de Suez y quedó parado un mes. Lo que dice que es fundamental la vía marítima. España, que es casi una isla, ¿cómo no funciona esto? ¿Es la legislación? ¿Es la desidia? ¿No hay ganas? ¿O nos consideramos que los demás son los que tienen que trabajar? Porque para mí es un milagro que un país de 6 millones tenga casi 30 millones de toneladas cuando en España no llegamos a las 5 millones de toneladas de buque. Muchas gracias. Bueno, yo pensaba que la pregunta del documental era la más complicada,
pero esta tiene tela, ¿no? Sobre todo cuando nos la... Tiene tela. Tiene tela, nunca mejor dicho. Y luego, como decías tú, hay prensa aquí, ¿no? No es Chatham House, lo digo que no. No, claro, no, lo sé. Pero bueno, se puede contestar. Sí. Yo esta es la típica pregunta que diría, se la paso a Jesús, pero no, yo me voy a mojar y voy a intentar ser lo más respetuoso posible y lo más elegante con la empresa a la que amo y admiro y admiraré siempre porque está en mis venas, ¿no? Entonces, pues seguramente, a ver, todo lo que ha dicho usted, almirante, pues es cierto, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que las empresas tienen que estar permanentemente haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Siendo competitivas, teniendo los mejores ejecutivos del momento para poder competir con la mejor tecnología. Y bueno, hay momentos en que las empresas pues a lo mejor no están tan finas, ¿no? Y yo creo que bueno, pues en el caso del Corte Inglés pues posiblemente le han pasado una serie de cosas, muchas de ellas que tienen que ver con cosas externas y otras internas que le han impedido pues a lo mejor estar todo lo fina que tenía que estar para poder hacer frente a todas estas adversidades que han sido muy grandes, ¿no? Que no solamente es una pandemia y estar con los centros cerrados y hacer frente a esto, ¿no? Sino que es la propia digitalización. La gente piensa que Amazon llegó después de la pandemia, no. El reto de Amazon ya se venía gestionando muchos años antes, ¿no? Y eso ha sido muchísimo más, con todos los respetos a lo que ha supuesto la pandemia, que por supuesto ha sido una gran desgracia, pero ha sido mucho más difícil lidiar permanentemente con una transformación tan fuerte como lo que ha supuesto los retos que os he dicho antes, que no la pandemia, que ha sido un desastre en sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Dicho lo cual, me gustaría añadir que el Corte Inglés es una gran empresa, muy fuerte, con una gran marca, con una representación física en España fantástica, con un capital humano único, que sin duda alguna ha sido lo que ha hecho que haya sido la empresa que ha sido. O sea, y esto lo decía, es verdad, Jesús, lo decía Isidoro Álvarez, decía, lo mejor que tiene el Corte Inglés es su gente. Y es que es verdad, es lo que ha hecho siempre la diferencia. Entonces yo creo que con todo esto, con la marca, con la gran presencia física, con su personal, con su gente, yo creo que sin duda alguna volverá a estar donde tiene que estar y a coger todos estos retos con la fuerza que le caracteriza. No sé si he sido suficiente. No, más que suficiente, porque además no es elegante poner en apuros a los invitados. Te agradezco mucho la respuesta y vamos a hablar de geopolítica, que es lo que nos convoca aquí. Pero creo que de verdad que así lo siento, ¿eh? Maersk. Y tú te escapas, algo tendrás que decir, Jesús. No, yo he hecho aquí una faena de aliño que he salido como he podido. Yo creo que el Corte Inglés sigue estando en el ADN de todos los españoles, que por supuesto se tiene que transformar como todas las empresas del mundo, y espero que lo haga, porque mucha gente cuando viene todavía a nuestro país lo primero que pregunta es por el Corte Inglés, ¿no? Son unas tiendas famosas, yo creo que se caracterizan por el servicio, por la oferta, que tienen una oferta única, y también, oye, pues porque a lo largo de los años ha creado, yo creo, una clientela fiel que tendrá que seguir cuidando. Pero bueno, yo ya creo que vosotros habéis dicho todo. Yo más que suficiente, claro que sí. Bueno, pues me toca a mí. Tal vez pudiésemos... ¿Está apagado, me parece? Tal vez, almirante, pudiésemos compartir la elaboración de la respuesta, porque como hombre de mar, pues probablemente tenga muchas claves también para contestar, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la situación de Maersk en Dinamarca es un caso muy particular. Yo diría que lo que ha hecho Dinamarca en este ámbito pues corresponde a lo que han hecho muchos países pequeños que no tienen muchas otras alternativas. Yo durante mi etapa de IBM tuve la responsabilidad también sobre Israel, y cuando veía lo que habían conseguido desde el punto de vista tecnológico en ese país, yo le preguntaba a mi country manager y decía, pero Meir, ¿cómo habéis conseguido esta potencia tecnológica en Israel? ¿Cómo se dice? Pero Amparo, ¿tú has visto lo que tenemos aquí? Solo tenemos el mar a la espalda, decía, tenemos desierto y el mar a la espalda. Entonces, cuando no tienes otra alternativa, pues es verdad que la necesidad agudiza el ingenio, y yo creo que bueno, ellos también con esa vinculación norteamericana pues han sido capaces de demostrar lo que un país pequeño, ¿no?, es capaz de pesar
tecnológicamente y geopolíticamente en el mundo, ¿no? En el caso de Maersk, yo te diría que parte de la respuesta creo que le corresponde al fundador de la compañía, de la familia. Era un hombre que era marino mercante, navegaba a vela, y además como empresario él siempre tenía una participación importante en las mercancías que llevaba su nave, y vivió un gran naufragio ante la costa del norte de Europa, frente a las costas británicas, y bueno, pues naufragaron todos, casi se mueren, se salvaron unos pocos en los botes salvavidas, y dice que él se salvó gracias a una estrella que vio en el cielo y a la que se encomendó, y es el logo de Maersk, esa estrella. Y él dejó la vela porque se quedó muy marcado por esa experiencia y decidió reconvertirse al vapor, que era cuando empezaban los barcos de vapor. Y él empezó a introducir los barcos de vapor y empezó a introducir rutas Estados Unidos-Norteamérica, y empezó a hacer ese desarrollo de la flota. Y luego hubo un punto fundamental, y es que toda la pequeña flota que había desarrollado en Europa durante la Segunda Guerra Mundial para evitar que la controlasen los alemanes, se la llevó a Estados Unidos y estuvo operando por Norteamérica con esa flota durante varios años, y eso afianzó también el desarrollo de la compañía en Estados Unidos. Y de hecho hoy los barcos de la Marina Mercante norteamericana los opera Maersk, o sea, la tripulación es militar, pero la operación y los barcos son de la compañía, ¿no? Y yo creo que luego hay muchas empresas, hay otras empresas danesas y nórdicas que también se han sumado a ese desarrollo. Y yo creo que también eso se debe al ejemplo y a la constatación de que algo así es posible. Y la visibilización y el liderazgo y la atracción que tienen compañías con un gran éxito y una gran dimensión internacional, qué duda cabe que llaman al talento y al emprendimiento. Y yo creo que, por ejemplo, eso también lo hemos visto en España en el sector turístico, ¿no? Yo creo que hemos visto grandes pioneros y grandes empresas familiares que las infraestructuras que han desarrollado este tipo de compañías, y que han sido, yo creo que, grandes referentes y grandes motores para que otros se atrevieran a hacerlo, ¿no? Y para mí me parece que es uno de los grandes aprendizajes, que hay que ser pequeño y hay que tener necesidad para innovar y para crecer, y luego hay que tener esa gallardía y ese espíritu emprendedor que tienen algunas personas, ¿no? Y que son capaces de crear grandes imperios. Ever Given era de Maersk, ¿no? El barco este. Sí, no, aunque tengo que decir que en el mapa de riesgos de la compañía sí teníamos detectado el riesgo de un posible bloqueo del canal de Suez, no el de la pandemia, pero sí el del canal de Suez, y la verdad es que las cosas se comportaron como Una última muy breve, por favor, para poder concluir. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Soy Pablo López, estudiante de Negocios Internacionales. A mí me gustaría preguntarles qué les pareció en su momento la iniciativa de la nueva ruta de la seda, que tiene tantas implicaciones geopolíticas y sobre la sostenibilidad, y también sobre lo que ha comentado el señor Jimeno sobre la transparencia en las cadenas de valor. ¿Cuán posible es integrar esta sostenibilidad en las cadenas cuando la mayor parte vienen de China o de la India? Y también sobre, ¿qué me pueden decir sobre la contaminación en la última milla, también importante en las cadenas de valor? Muchas gracias. Bueno, respecto a la ruta de la seda, creo que es un proyecto grandioso en todos los sentidos. No lo conozco en profundidad, estoy seguro que mis compañeros de debate podrán contestar mejor. Lo que sí puedo decir es que volvemos a lo mismo, ¿no? China está ahí, es una realidad, está presente en prácticamente todos los países, y el comercio para ellos es una prioridad. O sea, si estuviéramos aquí el honor de tener a Xi Jinping con nosotros y nos esbozase sus planes quinquenales, que yo creo que es una de las claves, ¿no? Que aquí en Europa y en Estados Unidos andamos a tortas con los cambios políticos, que cada uno llega y cambia lo que ha hecho el anterior en plazos cada vez más cortos y cambios más radicales, y se sabe que en China se puede esperar una estabilidad política y que los planes que se dicen va a haber el tiempo y la potencia y el poder suficiente para ejecutarlos, ¿no? Y lo que está claro es que el comercio es una prioridad para China, ¿no? Es impresionante cómo se está posicionando en los puertos del mundo, en las cadenas de abastecimiento, y claramente pues esto no se puede obviar, ¿no? O sea, que es algo que está ahí
Y volvemos a lo mismo y parafraseando lo que decía Amparo, creo que es el momento de que Europa tenga políticas claras, unificadas respecto a algo tan importante como lo que estás diciendo, ¿no? Porque al final, si seguimos teniendo políticas aisladas como país y no como la suma de un continente, creo que vamos a tener muy poquito que decir, ¿no? Y sobre todo con esa influencia de Estados Unidos que nos condiciona en otras muchas cosas. O sea que desde luego hay que saber cómo estar a las duras y a las maduras y por supuesto pues jugando el rol geopolítico comercial con todas las potencias, ya sea con un Estados Unidos, con India, con Asia, en general con China, o sea, creo que, y por supuesto pues jugando con todos. Respecto a lo que me decías de la cadena de valor de la sostenibilidad, a ver, es un hecho que producir hoy en día en Bangladesh, en producir en Pakistán, pues no es muy sexy, ¿no? Es decir, la gente ya tiene que saber si... y además lo está demandando, ¿no? ¿Dónde se está produciendo, por ejemplo, la ropa? Si hay menores haciendo esto, si se dan circunstancias laborales mínimas adecuadas, si se caen o no las fábricas. Bueno, yo creo que esto es un hecho, ¿no? Y está llevando a que paulatinamente y poco a poco, aunque si tuviéramos aquí la capacidad de enseñar algunas estadísticas, se podría ver cómo cada vez más los productores que fabrican fundamentalmente en Asia están incrementando precios porque están intentando cambiar la cadena de valor y cada vez más sustituir una política de costes muy bajos para poder estar obsesionados con el primer precio y cada vez más ir cambiándolo por componentes como calidad y sostenibilidad para ir compensando. No es fácil porque ahora mismo, no te digo que sea como el tema del SPA, ¿no? de los aviones, que hay una directiva y que no se puede contaminar, yo no creo que sea así. Pero ahora mismo, si tuvieran que cambiar Inditex, Mango y compañía por modelos más sostenibles, directamente pasarían a pérdidas, ¿no? Entonces, creo que tiene que hacerse una transición y que hay una preocupación máxima, ¿no? Y que ahí, pues, hombre, estaría muy bien que pudiéramos volver a producir en origen, ¿no? Pero es que no es realista. No es realista. Es que no, las diferencias de coste de mano de obra es que son tan abismales, ¿no? Y yo creo que también tiene que venir una parte por la concienciación de la población. Es que a lo mejor yo no quiero llevar una camiseta cada semana y me compro otra, ¿no? A lo mejor es... Y yo os puedo decir que estas generaciones nativos digitales están muchísimo más preocupados por esto, ¿no? Y posiblemente sean los que lo están imponiendo y de la manera, pues oye, ya rechacen la camiseta de 5 euros para querer comprar una que cuesta 25, pero que está hecha en, no lo sé, en Toledo, ¿no? O sea, creo que todo esto está pasando y que va más y que lo iremos viendo. Pero producir en origen es que es extrema. O sea, ahora mismo, insisto, se rompen las cuentas de resultados, no se puede hacer de golpe, ¿no? Y por último, me has dicho de la contaminación en la última línea, en la última milla. Bueno, yo creo que esto es un proceso paulatino, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, hay una preocupación muy grande por los ayuntamientos, ¿no? Para ir cambiando todas estas redes de transporte, abastecimiento, etcétera, por fórmulas mucho más sostenibles, eléctricas, etcétera. Yo creo que eso va a llegar y está llegando, ¿no? Lo veremos mucho más rápido, creo yo, ¿eh? Transporte última milla sostenible a los aviones y a la fabricación en Asia, ¿eh? Eso es lo que te puedo decir, ¿no? Por un apunte sobre Sí, claro. el Belt and Road. A mí, vamos a ver, cuando observo a China, la verdad es que una de las cosas que más me impresiona sobre China es su visión de largo plazo. Por un lado, no tienen prisa, pero tienen muy claro dónde quieren llegar. Y luego, No tienen prisa y no tienen elecciones. no tienen elecciones, eso iba a decir. Lo segundo que iba a decir, no tienen prisa. Los tiempos de la política Claro. no forman parte de las ecuaciones de toma de los procesos de toma de decisión de negocio. Y luego, la tercera elemento muy fundamental es que las élites están en política. Entonces, cuando sumas el hecho de que tienen una visión de largo plazo, que no están en absoluto condicionados por los tiempos de la política de las elecciones y que las élites intelectuales son las élites políticas del país, eso creo que es una combinación extraordinariamente potente. Por otro lado, cuando hablamos del Belt and Road Initiative, estamos hablando de la creación de grandes infraestructuras con características globales.
Y lo mismo os digo, las empresas privadas no son el mejor mecanismo para crear bienes de utilidad pública, y ellos lo tienen muy claro. Y la empresa pública, que es la gran República China, el gran gobierno chino, tiene muy claro lo que consideran bienes e infraestructuras de utilidad pública, y ahí tampoco tienen freno. Lo que me deja un poco más tranquila, y ahí quiero dar un toque de optimismo con respecto al Indo-Pacífico y a la situación de Taiwán, es que creo que el experimento de la política de cero COVID durante la pandemia, además de ser restrictiva por todas las características que habéis oído y que hemos oído todos sobre la limitación de la extensión del virus, algunos analistas dicen que también ha sido un gran experimento para entender si la economía china era autosuficiente y podía realmente crecer y generar los niveles de riqueza y de sostenibilidad económica interna para permitirse un mayor aislamiento, incluso una cierta hostilidad hacia afuera. Y ese experimento ha sido muy negativo, y China se ha dado cuenta que todavía no está lista para ser autosostenible con su economía interna, y eso yo creo que pues hace que China sea un poco más dependiente del exterior y que bueno, tal vez su afán o su apetito expansionista pues se vea un poco mitigado. Y eso a mí pues que me ha dado como así un cierto optimismo. Y lo último que quería comentar es que con respecto a una referencia que también ha hecho Dimas en cuanto a su expansión, para plantearse un conflicto, me encantaría escuchar vuestro punto de vista, un conflicto bélico en la zona de Taiwán, es cierto que, y más allá, es cierto que China no tiene bases militares ni navales fuera del continente chino. Me parece que tiene una en Djibouti, pero es la única base que tiene y no ha sido capaz de abrir ninguna más fuera de Djibouti. Pero en cambio, cuando nos damos cuenta de cómo ha sido la expansión y la compra de terminales portuarios en el resto del mundo, te das cuenta que eso sigue criterios también geoestratégicos y militares, y hoy en día pues los barcos chinos están utilizando los terminales de carga y de descarga pues como terminales pseudo militares también, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también hay que monitorizar. Pero en cualquier caso, como digo, el punto de optimismo es que China todavía no es autosuficiente. Nosotros necesitamos a China, pero también China nos necesita a nosotros. No hay decoupling. Y tenemos, yo creo que bueno, hay una oportunidad de seguir generando lazos comerciales positivos e interdependencias sanas, mutuas, como para mantener la paz en ese punto del mundo, que creo que eso lo necesitamos todos. Inshallah. Comentar un poco lo que ha dicho también Dimas. Bueno, yo creo que en cuanto a la moda, a ver, y esto ocurre también en la aviación, y lo puedo poner en contexto. En la aviación, cuando antes he hablado de que está hiperregulada en Europa, no está hiperregulada en todo el mundo. Básicamente está hiperregulada en Europa, también en Estados Unidos, pero básicamente Estados Unidos y Europa. Una compañía aérea africana o de América Latina o de Asia seguramente no va a tener las obligaciones que tenemos en las compañías europeas. Eso nos pone que no podemos competir tan fácilmente, porque cuando nosotros vayamos a volar a Extremo Oriente o a América, tenemos que como he dicho, volar con una regulación muy estricta, ¿no? Con emisiones de menos CO2, con unas tasas que no tienen ellos, y entonces a la hora de competir pues se nos hace difícil. Pues mira, en la moda ocurre algo parecido. La moda, por ejemplo, es una de las industrias más contaminantes del mundo. No solo contamina emitiendo CO2, sino también contamina mucha agua. Al final, la industria de la moda necesita mucha agua para cargar, pero en Asia no hay ningún control, o hay pocos controles, no decir quizás ninguno es exagerado, o en África, pero sí que los hay en Europa, por lo cual es más barato seguramente fabricar en Europa, en Asia que en Europa. Y todos nosotros, que queremos ser muy sostenibles, estamos dispuestos a pagar por una camisa 10 euros, pero a lo mejor no estamos dispuestos a pagar 90 o 100 euros si la fabricación fuera totalmente en Europa. Por lo cual, aquí también va un poco de concienciación de verdaderamente lo que queremos que sea el mundo en un futuro y cómo tenemos que pensarnos cómo es lo que queremos desarrollar, porque todo el mundo lo quiere comprar barato, todo el mundo lo quiere comprar sostenible y lo quiere comprar fácil. Y eso a veces no conjuga bien. Muy bien, muchas gracias. Sé que hay preguntas, como siempre, se quedan colgadas, pero acercaros, si tenéis alguna en concreto, alguno de los invitados, acercaros ahora ya fuera de turno para no entretener más al resto. Os quiero agradecer, las ponencias iniciales no me sorprenden, sabía que iban a ser interesantes,
pero sobre todo el diálogo, el coloquio ha sido muy vivo y muy dinámico y eso es una bendición para nosotros y la culpa es vuestra. Por supuesto, pero ellos ya lo saben. Y nada, muchísimas gracias. Mañana hablamos de Europa y de Iberoamérica. Que tengáis buena tarde.